No importa cuánto vivas, no importa lo joven que seas, tu vida tiene un propósito. ¿Cuánta verdad encontramos en esta frase? Y de esta manera damos inicio a nuestro podcast del día de hoy. ¿Alguna vez te has hecho la siguiente pregunta? ¿Cómo me recordarán al morir? Probablemente no lo hayas hecho. Pero si tú eres de aquellos que se han hecho esta pregunta, no te sientas mal. De hecho, es un buen ejercicio que podríamos hacer. Preguntarnos, ¿cómo me recordarán al morir? Y esta es la pregunta en la cual vamos a estar meditando en esta mañana. El personaje que vamos a considerar el día de hoy es Abel. Nuevamente estaremos considerándolo. Y solamente déjame leerte dos versículos que son clave, que son importantes para nuestro devocional del día de hoy. Los voy a leer en una traducción diferente para que sea un poco más entendible esto. Los versículos que vamos a considerar se encuentran en Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, y dicen así: Luego el Señor le preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? No lo sé, contestó Caín. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el Señor le dijo: ¿Qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No importa cuánto vivas, no importa lo joven que seas, tu vida tiene un propósito. Hace algunos años, dos padres se ofrecieron a vender los derechos del nombre para su recién nacido. Imagínalo, un niño llamado Pepsi, Google o iPod podría estar corriendo por alguna parte del mundo. Cuando se escribió la Biblia, los padres elegían nombres que tuvieran algún significado en especial. Cuando Eva dio a luz a su primer hijo, eligió el nombre Caín diciendo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Me pregunto lo que pudo haber pensado que sería el futuro de Caín al llegar a ser hombre. En cuanto a Abel, su nombre significa suspiro o vanidad. De alguna forma, Eva dio en el clavo al hacer esta elección, porque la vida de Abel duró relativamente poco tiempo, al igual que un suspiro. Aún así, sus días en la tierra no resultaron ser un suspiro, sino una fuerte declaración, porque Abel dejó un legado de fe y obediencia. Al igual que Abel, puedes elegir un nombre para ti mismo viviendo la vida con un propósito. Hazte esta pregunta: si mi vida terminara de un momento a otro, ¿dejaría un legado de obediencia? ¿Cómo me recordarían? Tal vez crees que eres demasiado joven para una charla tan morbosa, pero la vida de Abel nos demuestra lo corta que es la vida. Es como un suspiro, solo perdurará lo que hagas por la eternidad. Muy cierto. Y creo que cada uno de nosotros ya lo hemos escuchado anteriormente, en algún momento lo hemos leído, hemos aprendido esto, que la vida es como un suspiro, como la niebla. Y tal vez tú te puedas sentir identificada o identificado con Abel. Ahora déjame contarte esta anécdota de un joven. En febrero de 2006, los padres de Peter Wagler recibieron una noticia devastadora desde Medio Oriente. Su hijo, un joven militar de 18 años de edad, fue asesinado cuando una bomba casera explotó cerca de su tanque Abrams. Peter era cristiano y estaba orgulloso de servir a su país. Antes de irse, Peter les dejó a sus padres un sobre sellado con una carta para que lo abrieran en caso de que muriese. En esta carta, Peter decía: Prefiero vivir mi vida a pleno y morir joven a vivir una vida larga y aburrida. Al igual que Abel, Peter se dio cuenta de que la vida de las personas no se mide en días, semanas o años, sino en lo que cada uno da de sí mismo. ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué legado estás dejando? Muy pocas veces nos ponemos a pensar en esto. Y creo que podemos coincidir en eso. Casi no pensamos en qué pasaría si nosotros llegamos a morir. Y cuando lo llegamos a hacer, probablemente solo pensamos en que nos vamos a ir al cielo. No pensamos mucho tal vez en nuestra familia, nuestros amigos o cuál sería la impresión o el legado que nosotros dejamos.
Y quiero llevarte a pensar en esta ilustración. Seguramente has visto o has sabido de películas de superhéroes, o incluso las mismas películas de acción, en las que la persona buena frecuentemente es el héroe, o se ve como un héroe. Y todos y cada uno de ellos hacen alguna acción por la cual la ciudad entera o el mundo entero o la población los recuerda con cariño, los recuerda con aprecio, los recuerda como personas importantes. ¿Por qué? Porque dieron su vida para salvar a la ciudad o a la población. Y en ocasiones estos héroes, estas personas, llegaron a preguntarse eso. ¿Cómo me van a recordar cuando yo muera? Y eso les motiva o los mueve a hacer esa acción. Ya sea como sacar una bomba de la ciudad, pelear contra los malos, contra los villanos. Muchas cosas que vemos en las películas. Y lo hacen con tal, en primera, de salvar al mundo, de salvar a la ciudad, pero también lo hacen pensando en que esa va a ser la forma en la cual la gente los va a recordar después de morir. Y mencionábamos al principio, seguramente esta es una pregunta que muy pocas veces nos la hemos hecho. Y generalmente la razón o una de las razones por la cual no nos hacemos constantemente esa pregunta es porque pensamos que aún tenemos vida por delante. Decimos, bueno, soy joven, tengo 12, 13, 16, 18 años, todavía me queda mucha vida. Pero déjame recordarte que hay jóvenes que a esa edad e incluso más jóvenes están muriendo. Y eso lo vemos constantemente en nuestro día a día. He ahí también la importancia de hacernos esa pregunta. ¿Cómo me recordarán al morir? En el caso de Abel, fue recordado, o es recordado hasta el día de hoy, como un gran ejemplo de un joven con fe y obediencia. En el caso de Peter, seguramente también es recordado como un héroe, como alguien admirable, alguien que dio su vida en servicio de su país. Y ahora, yo no estoy diciendo que tú busques morir salvando tu ciudad, a tu familia o a personas importantes para que te consideren como un héroe y de esta manera te recuerden, sino toma el ejemplo de Abel. Él durante su vida, su corta vida, siempre puso en primer lugar al Señor. Y eso fue lo que le movía a obedecerle y a hacer cada una de las acciones que él hacía. La ofrenda que le llevó al Señor es el claro ejemplo o la manifestación de la obediencia y la fe que tenía Abel. Ahora, te quiero hacer la siguiente pregunta y quiero que la medites. No solamente en estos momentos, no solamente el día de hoy, sino que todos los días te hagas esta pregunta. ¿Cómo puedo hoy marcar la diferencia en la vida de alguna persona? Como seres humanos, tendemos siempre a observar a ciertas personas, a admirarlas, y observamos
su forma de caminar, su forma de moverse, de desenvolverse, su forma de hablar y todo lo que esta persona hace nos agrada y queremos ser como esa persona. Vemos a esta persona como un ejemplo, como una admiración, a tal grado en que nosotros buscamos hacer lo mismo que esta persona, buscamos vivir de la misma manera que esta persona, buscamos comportarnos, tener las mismas cosas que esta persona, con tal de esta manera poder ser como ella, como él. Buscamos ejemplos a los cuales seguir. Y muchas veces como jóvenes también olvidamos que podemos decir de manera indirecta, nosotros estamos siendo esa inspiración o esa admiración, ese ejemplo a las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y piensa en eso. De niño, tú veías a tus padres o a tu hermano mayor o a algún miembro de tu familia y probablemente llegaste a expresar: yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Y como niños es muy fácil o es muy común que veamos a muchas personas como nuestro ejemplo, nuestra admiración. Y cuando esta persona falla o hace algo malo, nos sentimos tristes y decepcionados, porque nosotros admirábamos mucho a esa persona. Y el hecho de que haya fallado nos provoca eso, porque pensamos que nosotros podríamos pasar por lo mismo. Y ahora piensa en ti como ese ejemplo. Piensa en los pequeños, en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y hazte nuevamente esta pregunta: ¿cómo puedo marcar hoy la diferencia en la vida de alguna persona? Como jóvenes tenemos la oportunidad de marcar un cambio y muchas veces esperamos o pensamos que los adultos tienen esa responsabilidad de marcar el cambio, pero nos olvidamos de que nosotros como jóvenes también podemos marcar un cambio, hacer un cambio en nuestra generación e incluso en otras generaciones. Podemos marcar diferencia, hacer un cambio, tanto en nosotros como jóvenes, en nuestra generación, como también en los adultos y en los niños. Y ahora yo te hago la siguiente pregunta: ¿tu vida es un buen ejemplo para las demás personas? Y regresamos a la pregunta: ¿cómo me recordarán al morir? Si tú llegas a morir el día de hoy, ¿qué pueden decir las demás personas de ti? ¿Te podrán tomar como un ejemplo? ¿Te podrán recordar como alguien a quien les gustaría imitar? ¿O alguien de quien admiraban su manera de vivir? ¿O te recordarán como alguien incongruente, alguien que decía ser creyente pero con sus acciones demostraba que no lo era? Piensa por un momento en esto. Como jóvenes es un poco difícil llegar a entender que somos ejemplo para otras personas. En ocasiones no queremos tener esa responsabilidad porque
seguramente sabemos que estamos haciendo algo mal, pero aunque no queramos, somos ejemplo para otras personas. He ahí la importancia también de cuidar nuestra vida espiritual. Ahora, me dirijo a ti si tú ya estás sirviendo. Es difícil, es una responsabilidad que tal vez no querías tener, y me refiero al ser ejemplo. Tú estás en toda la disposición de servir por amor al Señor, pero el hecho de pensar que estás siendo de ejemplo a otras personas te preocupa. Es una responsabilidad que no querías tener, y es muy importante que cuidemos nuestro testimonio. Precisamente por eso, por el hecho de estar al frente, sirviendo. Y si tú ya estás sirviendo, déjame decirte que sí debes preocuparte por tu testimonio, pero que el amor al Señor que tienes sea tu principal motor. Si tú realmente amas al Señor y le estás sirviendo por amor, tu vida va a ser guiada por Él y no habrá algo de qué avergonzarse, no habrá algo en lo cual no pueda ser tomado en cuenta como ejemplo para las demás personas. Y de esta manera puedes estar tranquilo, aunque sea una responsabilidad que tal vez tú no deseabas, aunque sea una responsabilidad que tú no te crees capaz de poder llevarla, como te mencionaba. Si tu amor por el Señor te mueve a servirle, Él va a guiar tu vida para que puedas ser de ejemplo a otras personas, tanto a los jóvenes como a los adultos, como también a los niños. Y ahora, si tú aún no estás sirviendo y no lo haces por esta razón, porque no quieres responsabilidad, porque no quieres que los hermanos, las personas te estén viendo, porque no quieres pensar en que tu vida va a estar siendo observada y va a ser tomada en cuenta como un ejemplo, déjame decirte que lo pongas en las manos del Señor. Si tú realmente quieres servir por amor al Señor, esto no debería ser un factor por el cual tú no puedas servirle o que te impida hacerlo. Y ponlo en las manos del Señor, porque Él te va a ayudar. Él conoce tu corazón y sabe que realmente tú le quieres servir. Y Él sabe también el sentir de tu corazón, que seguramente pues tienes ese temor, ese miedo por fallar, por caer cuando ya estés al frente. Pero pon esa situación en las manos del Señor y Él te ayudará, Él te guiará. ¿Cómo te recordarán al morir? Piensa en eso. Si estás haciendo bien las cosas, si estás sirviendo al Señor, qué bueno. Ten por seguro que tu vida es y será ejemplo para las demás generaciones, tanto para los niños como incluso para los adultos. Pero si hay algo en tu vida que debes cambiar, hazlo. Hazlo y recuerda que aún esas acciones pueden ser recordadas por las personas a tu alrededor. Y si tú llegas a morir y no crees que hayas hecho algo bueno que pueda ser tomado en cuenta como ejemplo, aprovecha el día de hoy. Dirígete al Señor y compártele. Ábrele tu corazón y dile: Señor, yo he estado fallando, no he estado haciendo lo que debería hacer y creo que mi vida no sería un buen ejemplo para las demás personas. Ayúdame a que yo pueda con mi vida ser de ejemplo y mostrar que soy hijo tuyo. Guíame, guía mi vida y guíame de acuerdo a tu voluntad por donde tú quieres que yo vaya. Termino con lo siguiente. Seguramente has escuchado allá afuera en el mundo la siguiente expresión: vive tu vida, vive como si hoy fuera el último día de tu vida. Y esta expresión tiene algo de razón, aunque tristemente la gente la usa de mala manera. La usa para realizar acciones incorrectas, para pecar. Pero hoy yo te la digo
pensando en esto, en que nosotros no somos dueños de nuestra vida. El Señor, si está en su voluntad y Él lo quiere así, puede quitarnos la vida en estos momentos. Así es que también es importante que día a día pensemos en esto y vivamos como si hoy fuera el último día de nuestra vida, pero no pensando en que esto va a ser para que podamos pecar y hacer y deshacer a nuestro antojo. No, sino que precisamente porque puede ser hoy nuestro último día, debemos comportarnos y vivir de una manera en que las demás personas puedan tomar como ejemplo. Y solamente quiero compartirte esto, ya para terminar. Como jóvenes a veces no creemos que podemos marcar un cambio, pero créeme, tú puedes marcar la diferencia en tu generación. Encontramos en la palabra de nuestro Dios que Él nos ha llamado a ser la luz en medio de las tinieblas. Así es que sé esa luz, que los demás jóvenes, que los demás chavos vean en ti algo diferente y que tú, por medio del Espíritu, puedas compartirles por qué tú eres diferente. Y de esta manera, guiarlos, que el Señor los guíe al arrepentimiento. Tú puedes marcar una diferencia. Aunque tú no lo creas, aunque tú no lo quieras, tú puedes marcar una diferencia. Ahora, piensa en lo siguiente. ¿Quieres marcar esa diferencia siendo alguien del montón? ¿Quieres marcar esa diferencia comportándote igual que los demás? ¿O marcarás esa diferencia con el Evangelio, con tu vida, reflejando a Cristo en ella? Piensa en esto, que Dios te bendiga y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y que la lección del día de hoy, el devocional, haya sido de gran bendición para tu vida. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye.